Hablemos de Thomas Cranmer, un hombre que, con una influencia bastante discreta, cambió para siempre el rumbo de la fe en Inglaterra. Y su historia, bueno, arranca en un momento de crisis total, la muerte de un rey. Imagínense la escena, estamos frente a uno de los monarcas más famosos, más notorios de la historia de Inglaterra, postrado en su lecho de muerte. Se puede sentir la tensión en el aire, ¿no? El futuro de todo el reino está, literalmente, pendiendo de un hilo. Y es que es una pregunta clave, ¿no? ¿A quién llama un rey en sus últimos momentos? ¿A su familia? ¿A un consejero militar de confianza? ¿Quizás al líder religioso más poderoso? La elección que haga dice muchísimo sobre lo que de verdad le importa, sobre el estado de su conciencia. Bueno, en su último aliento, Enrique VIII no pidió ver ni a un general ni a un político, no. Llamó al hombre que era el vivo símbolo de la revolución religiosa que definió todo su reinado. Increíble, ¿no? El tipo que quería a su lado era nada menos que uno de los principales impulsores de la Reforma protestante. Esa sola imagen, la del rey agarrando su mano, ya nos dice que su relación iba mucho más allá de la de un simple monarca y su arzobispo. Había algo más profundo. Pero entonces, ¿quién era este hombre? A ver, si lo comparamos con otros gigantes de la Reforma, Cranmer no tenía pinta de ser alguien que iba a cambiar el mundo. Para nada. Su camino fue, digamos, mucho más sinuoso. Es que piensen en reformadores como Lutero o Calvino, superaudaces, ¿verdad? Bueno, Cranmer no era así, no era un líder de masas. Su revolución fue mucho más silenciosa. Se fue cocinando a fuego lento, en comités, reescribiendo libros de oraciones. Sus convicciones no le llegaron como un rayo de inspiración divina, sino que fueron evolucionando poco a poco a lo largo de toda su vida. Y, ojo, no es que fuera un prodigio, para nada. Se tardó 8 años en sacar una carrera que se suponía que duraba 4 en Cambridge. Esto nos pinta el retrato de un hombre más bien metódico, súper perseverante, no el de un genio impulsivo y arrebatado. De hecho, sus orígenes eran bastante humildes. Nació en una aldea chiquita y terminó siendo un académico muy respetado en Cambridge. Y era conocido por algo muy específico, su insistencia en que los estudiantes fueran directo a la fuente, que estudiaran la Biblia por sí mismos. O sea, estaba a años luz del drama y las intrigas de la corte real. Y aquí es donde la historia da un giro total. Enrique VIII estaba obsesionado con tener un heredero varón para que su dinastía continuara. Esto lo llevó a buscar la anulación de su matrimonio, pero el Papa le dijo que no. Entonces aparece Cranmer y le da un consejo, digamos que bastante radical. Le sugiere que el rey de Inglaterra, por ser soberano de su propia nación, no tenía por qué estar sujeto a la autoridad del Papa. Imagínense, al rey le encantó la idea, claro, y esa fue la chispa que prendió la mecha de todo. Una vez que ya estaba en el círculo íntimo del rey, la propia teología de Cranmer empezó un viaje de transformación, uno bien largo y complejo. Un viaje que, de alguna manera, era un espejo de la tremenda agitación que vivía la propia Inglaterra. A ver, su fe no cambió así, de un día para otro. Fue un proceso de décadas. Piensen en las conversaciones, los debates con sus amigos que lo llevaron, por ejemplo, a rechazar la idea de la transubstanciación, esa creencia de que el pan y el vino se convierten, literalmente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Su teología no la construyó solo, se forjó en comunidad. Entonces, este es el punto clave, ¿eh? Cranmer no era un teólogo de esos encerrados en una torre de marfil escribiendo teorías, para nada. Sus creencias se forjaron en el calor del momento, en medio de crisis políticas y de necesidades pastorales reales, del día a día. Y eso le dio a todo su trabajo una relevancia práctica enorme. Y en el corazón de toda su nueva teología estaba esta idea central, la justificación solo por la fe. Él quería que cada persona en cada iglesia de Inglaterra entendiera algo fundamental, que la salvación no es algo que se gana con esfuerzo, sino que se recibe, es un regalo. Y miren, en sus propias palabras se siente esa pasión. Lo que él buscaba era que la gente dejara de poner su confianza en sus propias obras, en sus esfuerzos, y que la pusiera todita en la gracia de Cristo. Y con esto llegamos a lo que es quizás su mayor legado. Durante el reinado de Eduardo VI, que fue un rey joven y protestante, Cranmer tuvo por fin carta blanca para actuar. Y vaya si lo hizo. Reescribió liturgias, oraciones, artículos de fe, básicamente sentó las bases de lo que sería la Iglesia anglicana por siglos y siglos. Pero, como en toda buena historia, la trama se complica. La misma política que le dio el poder a Cranmer para reformar la Iglesia se convertiría también en la causa de su propia caída. Una verdadera ironía.
Todo cambió con la llegada al trono de la reina María I, a quien apodaron, no por nada, María la Sanguinaria. El péndulo religioso se fue con todo, violentamente, hacia el otro lado. De repente, ser protestante era una sentencia de muerte. Y Cranmer, claro, era el objetivo número 1. Lo que vino después fue un calvario de 3 años. Pensemos un momento en el desgaste, en lo que eso significa, el frío de estar aislado, el peso de ser humillado públicamente, el dolor físico y mental. Todo estaba diseñado para una sola cosa: quebrar su voluntad, obligarlo a retractarse. Y por si fuera poco, le infligieron el que quizás fue el tormento más cruel de todos. Lo obligaron a mirar cómo quemaban vivos a sus amigos, a sus compañeros reformadores. Un acto de crueldad psicológica pura, diseñado para destrozar su espíritu por completo. Y bueno, bajo esa presión, una presión que es casi imposible de imaginar, Cranmer finalmente se quebró. Firmó una retractación. Parecía que todo había terminado. Pero el día de su propia ejecución, ahí, frente a las llamas, este hombre, que había dudado y evolucionado toda su vida, encontró una fuerza final. Una fuerza que nadie esperaba. Para entender de verdad cuál es el legado de Cranmer, tenemos que volver al principio, a esa habitación silenciosa, con ese rey a punto de morir. Esta escena lo resume todo, ¿no? La esencia de su relación. Enrique VIII ya no podía hablar, así que le pidió a Cranmer una señal, si de verdad confiaba en Cristo en ese momento final, y el rey le apretó la mano con toda la fuerza que le quedaba, un último acto de confianza total en el hombre que había sido su guía espiritual. Y es que fue esta amistad tan improbable el motor que cambió el curso de la historia. Le permitió a un rey afirmar la soberanía de su nación por encima de la autoridad papal. Y al hacer eso, abrió la puerta de par en par a las ideas de la Reforma para que definieran una iglesia completamente nueva para Inglaterra. Y la vida de Cranmer nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye un legado? ¿Se forja en el fuego de un momento final y heroico? ¿O se construye con la influencia paciente, silenciosa de toda una vida? Quizás la verdadera respuesta es que se necesitan ambas cosas.